Me llamo Teresa, tengo 43 años, vivo en las afueras de Sevilla, en una casa tranquila rodeada de naranjos y jazmines. Soy profesora de literatura en un instituto, y aunque mi vida parece perfecta desde fuera, por dentro hay silencios que me pesan más que las palabras. Mi marido Álvaro es ingeniero civil. Buen hombre, estable, responsable. Pero desde hace tiempo siento que entre nosotros solo queda el eco de lo que una vez fue. Las noches son frías, las conversaciones mecánicas, los abrazos, como de cartón. Todo cambió una tarde templada de otoño, cuando Álvaro me anunció que su amigo Elías vendría a quedarse una temporada con nosotros. Elías, según Álvaro, necesitaba desconectarse del caos madrileño. Había conseguido un encargo temporal en una constructora local, y no quería malgastar en hoteles. Yo asentí, aunque no me entusiasmaba tener un extraño en casa. Cuando lo vi por primera vez me sorprendió. Elías no era el tipo de hombre que esperaba. Alto, de barba prolija y ojos castaños llenos de picardía. Su manera de hablar era suave pero firme, como quien conoce el efecto de sus palabras. Traía consigo una maleta gastada, una chaqueta de cuero y un perfume que olía a madera y algo más difícil de nombrar. Durante las primeras semanas nuestra rutina cambió. Álvaro salía muy temprano y volvía tarde. Elías, en cambio, trabajaba desde casa 2 días a la semana, y coincidíamos en la cocina a media mañana. Hablábamos de libros, de música flamenca, de comida. Me sorprendía que alguien recordara tantas frases de Lorca como yo. Una tarde, mientras limpiaba la terraza, sentí su mirada desde la puerta. Llevaba puesta una camisa blanca algo abierta en el pecho y pantalones de lino. Me preguntó si necesitaba ayuda, pero lo dijo con una sonrisa ladeada que me hizo perder el ritmo de mis movimientos. Le dije que no, pero que si quería acompañarme con una copa de vino, no me opondría. Y así empezó algo. Las noches con Álvaro eran cada vez más silenciosas. Con Elías, en cambio, incluso el silencio tenía música. Compartíamos pequeños placeres, una película antigua, un tinto bien servido, incluso recetas improvisadas. Comenzamos a acercarnos sin tocarnos. Un roce de manos al pasar un plato, una mirada que se detenía un segundo más de lo normal. Un viernes, Álvaro me llamó desde el aeropuerto. Le habían ofrecido un curso intensivo en Bilbao por 8 días. Me pidió que me quedara pendiente de Elías y de la casa. Dije que sí, sin sospechar que ese sería el inicio de algo que cambiaría todo. Esa noche Elías y yo cenamos en la terraza. Él cocinó una especie de pasta con mariscos que olía a verano, y yo me puse un vestido largo de lino rojo, con escote discreto pero sugerente, y unas sandalias de cuero que siempre me hacían sentir más joven. Elías me dijo que me veía radiante. Lo dijo despacio, como si cada sílaba quisiera quedarse flotando en el aire. Después de la cena, pusimos un vinilo antiguo y nos sentamos en el sofá. Él con su copa, yo con la mía. Las luces bajas, la música suave, y una película en blanco y negro que apenas seguimos. Me quité las sandalias y subí los pies al sofá. Él me miró y me dijo, casi en un susurro, «Tienes unos pies hermosos». Me reí un poco incómoda, pero no retiré la mirada. ¿Te molesta que lo diga? No, solo no me lo habían dicho así antes. Elías me pidió permiso para tocarlos. Dijo que sabía hacer masajes, que tenía buena mano. Me dejé. Sus dedos eran firmes, cálidos, y sabían exactamente dónde presionar. Cerré los ojos y por un instante olvidé todo. A Álvaro, mi rutina, mi edad. Sentí un cosquilleo extraño que subía por mis piernas. Abrí los ojos y vi los suyos fijos en los míos. Ninguno hablaba. La tensión era como una cuerda que se estiraba demasiado. Me incorporé. Quise decir algo, pero él se adelantó. Me besó despacio en el tobillo. Un gesto pequeño, casi inocente, pero que encendió algo que llevaba años dormido en mí.
Me levanté y sin saber muy bien por qué, caminé hacia la cocina. Él no me siguió. Pero esa noche mientras me duchaba, sus dedos parecían seguir allí en mis pies, en mis piernas. Y cuando me metí en la cama sola con una bata de seda que nunca usaba, mi cuerpo recordaba todo. Había cruzado una línea. Aunque no había pasado nada explícito, yo ya no era la misma. Y Elías tampoco lo era. El lunes siguiente intenté actuar como si nada. Me vestí con discreción para ir al instituto, falda lápiz negra, blusa beige abotonada hasta el cuello, zapatos de tacón medio. Un conjunto sobrio. Pero mientras desayunaba en silencio con Elías, no podía ignorar la forma en que me miraba. Ya no con curiosidad, sino con una certeza peligrosa. Como si ya supiera lo que me pasaba por dentro. Él no mencionó lo de la noche anterior. Yo tampoco. Pero el aire estaba cargado, como si algo invisible nos acariciara a los dos cada vez que estábamos en la misma habitación. Ese día en clase no podía concentrarme. Leía a los alumnos fragmentos de la casa de Bernarda Alba, pero mi cabeza no dejaba de regresar a esa imagen, sus labios rozando mi tobillo. El deseo que no fue apagado sino sembrado. Como una semilla peligrosa. Cuando volví a casa lo encontré cocinando. Llevaba una camiseta oscura ajustada y pantalones de algodón claros. Su cuerpo, sin ser musculoso, tenía una firmeza natural. Los brazos bien formados, las venas marcadas. Me ofreció un poco del guiso que estaba preparando y mientras servía su mano rozó mi cintura sin intención, o con toda la intención del mundo. ¿Cómo estuvo el día, profe? Me dijo con voz juguetona. Lleno de adolescentes confundidos como todos los días, respondí sonriendo. ¿Y tú también estás confundida? Esa pregunta se quedó suspendida. No la respondí. Me limité a probar la comida y decirle que estaba deliciosa. Esa noche, mientras Álvaro me escribía desde Bilbao para contarme que había probado un ramen extraño y que el clima era más frío de lo que esperaba, yo me preparaba para acostarme. Me puse una bata larga de satén gris perla, con encaje fino en el borde. No era provocativa, pero se adhería a mi cuerpo cuando caminaba. Me recogí el cabello en un moño flojo, dejando algunos mechones sueltos en las sienes. Salí al pasillo por un vaso de agua descalza. La madera crujió bajo mis pasos. Cuando pasé frente al cuarto de Elías, su puerta estaba entornada. La luz tenue de una lámpara de noche dibujaba su silueta en la pared. Estaba sentado en la cama sin camisa, escribiendo algo en una libreta. ¿Estás despierto? Pregunté en voz baja. Siempre cuando tú pasas por aquí. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿Qué escribes? Pensamientos. A veces me ayuda a entender lo que no puedo decir en voz alta. ¿Y ahora? Ahora no sé si quiero escribir o hacer algo más con las manos. La forma en que lo dijo me detuvo. Hubo un silencio. Solo el zumbido del ventilador. ¿Puedo entrar? Pregunté sin moverme. No necesitas pedir permiso. Entré. El cuarto tenía ese aroma a loción y madera vieja. Me senté al borde de la cama con las piernas juntas, las manos sobre las rodillas. Él me observaba con calma, sin prisa. Luego se inclinó y tomó mis pies entre sus manos otra vez. Lo de la otra noche, pensé que habías querido olvidarlo. No lo he olvidado. Lo he pensado demasiado. Comenzó a masajear mis pies de nuevo, más despacio esta vez. Sus dedos se deslizaban con seguridad. Yo respiraba profundo sin hablar. Sentí como su pulgar trazaba la curva de mi talón, como su mirada subía lentamente por mis piernas cubiertas solo por la tela fina de la bata. Me incliné hacia atrás, apoyando las palmas en el colchón. Un gesto sutil, pero que bastó. Él se acercó despacio. Su mano subió por mi tobillo, mi pantorrilla,
deteniéndose justo en la parte donde la tela comenzaba a aflojar. No cruzó el límite. Solo lo tocó. «Dime si quieres que me detenga», susurró. No dije nada. Cerré los ojos. Sentí como sus labios rozaban mis rodillas. Cada beso era lento, casi reverente. Luego se apartó, como si quisiera respetar una línea invisible. Se levantó, apagó la lámpara y en la oscuridad murmuró: «No quiero hacerte daño. Pero tampoco quiero fingir que no siento esto». Salí de su cuarto con las piernas temblando. En el pasillo oscuro, me apoyé un momento contra la pared, cerrando los ojos. Mi corazón latía desbocado. Esa noche al acostarme no pude dormir. Toqué el borde de mi muslo donde su mano se había detenido, y sentí una electricidad suave. Como si aún estuviera allí. Al día siguiente, todo pareció funcionar en cámara lenta. Me levanté temprano, pero me vestí con una torpeza que me delataba. Elegí un conjunto más atrevido de lo usual, un pantalón ajustado de tela ligera color crema y una blusa negra de seda, abierta lo suficiente en el escote para dejar ver algo sin mostrarlo todo. Me recogí el cabello en una trenza baja y usé unos pendientes largos de plata que hacían juego con un anillo sencillo en mi dedo índice. No me sentía culpable, pero sí extraña. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a procesar del todo. Elías ya estaba en la cocina, tomando café. Me saludó con una sonrisa contenida, esa que se da cuando hay algo sin resolver entre dos personas. Me sirvió una taza sin preguntar. El roce de sus dedos al darme la taza fue fugaz, pero lo sentí en la boca del estómago. No hablamos de lo de la noche anterior. Tampoco del masaje, ni de sus labios rozando mi piel. Pero cada gesto, cada mirada era un eco de eso. La tensión nos envolvía como un perfume denso, imposible de ignorar. Pasaron 3 días así. Álvaro seguía escribiéndome desde Bilbao, contándome anécdotas irrelevantes. Yo respondía con afecto mecánico. Cada noche me encerraba en el baño más tiempo del habitual. Me bañaba despacio, dejando que el agua caliente recorriera cada parte de mi cuerpo. Usaba cremas aromáticas, me secaba con cuidado, me miraba en el espejo como si buscara rastros de lo que me estaba pasando. Una noche, tras una cena ligera, Elías me propuso ver una película. Acepté sin saber aún si era buena idea. Se acomodó en un extremo del sofá. Yo en el otro. En medio una manta ligera. Empezó la cinta, un drama íntimo y elegante con silencios largos y personajes que se deseaban sin tocarse. Me sentí identificada al instante. En una escena particularmente intensa, una mujer acariciaba el torso desnudo de un hombre mientras él le leía un poema. Yo tenía la copa de vino en la mano. Elías giró el rostro y me observó. No dijo nada. Solo esperó. Solté la copa y sin hablar, deslicé mis pies bajo la manta hacia su lado. Él los recibió sin sorprenderse. Sus manos los envolvieron otra vez, con esa mezcla de respeto y deseo que ya conocía. Comenzó a acariciarlos con lentitud. Esta vez sin pausas. Sin miedo. Sentí su pulgar recorrer el arco de mi pie, luego mis tobillos. Respiraba profundo, atento a cada reacción. Me mordí el labio. No quería hablar. No quería romper ese hechizo. «Estás temblando», dijo al oído. «No de frío». Entonces bajó un poco más la manta, dejando mis piernas al descubierto. Mis pantalones ajustados marcaban cada curva. Acarició mis pantorrillas, luego mis rodillas y se detuvo. Me miró. Yo asentí. Sin prisas, desabrochó el primer botón de mi blusa. No bajó más. Solo ese gesto. Después acercó su rostro y me besó, no en la boca, sino en la clavícula, justo donde la blusa se abría. Un beso cálido, lento, contenido. Sentí la piel arder bajo la tela.
Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Me incliné hacia él, dejándome envolver. Me tocó con una mano detrás de la nuca y la otra sobre mi cintura. Nos quedamos así respirando cerca sin avanzar más. Podríamos detenernos ahora y fingir que no pasó nada, dijo. ¿Y quieres hacerlo? No. Tampoco yo. Pero esa noche no pasó más. Nos separamos con dificultad. Cada uno fue a su cuarto. Me cambié con manos temblorosas. Me puse un camisón de algodón suave y largo y me metí en la cama. Pero no dormí. Mis muslos recordaban sus dedos. Mis labios su aliento. Lo peor no era lo que había pasado. Era saber que algo más estaba por venir. Algo que ya no podríamos frenar. Los días siguientes se volvieron una mezcla de culpa anticipada y deseo incontrolable. Durante las mañanas, me enfocaba en mis clases, en corregir exámenes, en mantener la compostura. Pero bastaba un mensaje de Elías, una nota en la nevera, un comentario cargado de doble sentido, una mirada furtiva, para que todo dentro de mí se agitara como fuego bajo cenizas. La noche del viernes, ya no nos escondimos detrás de excusas. Cenamos juntos en casa, una tortilla de patatas, vino tinto y un silencio cómplice que no necesitaba palabras. Llevaba un vestido blanco de tirantes delgados, largo hasta los tobillos, que apenas dejaba entrever mis formas. Sin sujetador. Solo unas sandalias planas de cuero. Ligera, natural. Me sentía peligrosa. Él me miró como si viera por dentro. Su camisa abierta dejaba a la vista parte del pecho. El ambiente estaba cargado. Y sabíamos que esta vez no íbamos a detenernos. Después de cenar, llevamos la botella de vino al salón. No pusimos película. No hacía falta. Nos sentamos en el sofá cerca. Muy cerca. Elías me apartó un mechón de cabello detrás de la oreja y sus dedos se quedaron ahí, rozando mi cuello. Dime si quieres que pare, murmuró. No digas nada, respondí. Y entonces me besó. Por fin. Fue un beso lento, húmedo, desesperadamente contenido. Mis labios lo buscaron con ansias que no sabía que tenía. Sus manos bajaron por mi espalda a mis costados. Las mías se aferraron a su cintura, subieron por debajo de su camisa. El vestido cayó por uno de mis hombros. No me opuse. Al contrario. Mi piel erizada respondía a cada roce, a cada gesto. Nos acostamos en el sofá sin prisa. Como si el mundo fuera ese espacio reducido, nuestros cuerpos enredados, nuestra respiración fundida. Él se detuvo un segundo. Me miró. ¿Estás segura? Lo estoy desde hace días. Entonces lo dejó fluir. Me quitó lentamente el vestido, descubriéndome como si cada centímetro fuera un regalo. Yo le desabotoné la camisa, sintiendo cómo temblaban mis dedos. Nuestros cuerpos se encontraron con una necesidad contenida, sin violencia pero con hambre. No hubo palabras. Solo suspiros, caricias largas, besos en lugares que hacía años nadie visitaba. Él descendió por mi vientre con los labios, se detuvo en mis caderas, y cuando me tomó con la boca, con delicadeza, con precisión, no pude evitar gemir. Me cubrí la boca con la mano, pero él me apartó los dedos. No te calles, Teresa. No aquí. Su voz era baja, grave, como un secreto compartido. Cuando terminamos, me quedé recostada sobre él. Mi mejilla contra su pecho. Su respiración aún agitada. Sentí su mano acariciándome el muslo, sus dedos dibujando círculos. No hablábamos. No hacía falta. Pero la realidad no tardó en regresar. Mi celular vibró. Era un mensaje de Álvaro. Mañana vuelvo más temprano de lo planeado. Te extraño. Elías lo leyó por encima de mi hombro. No dijo nada. Me besó la frente y se levantó buscando su ropa.
Yo seguía desnuda, envuelta en la manta del sofá. ¿Y ahora? Preguntó él sin mirarme. No supe qué responder. Porque en el fondo, ya sabía que habíamos cruzado una línea sin retorno. Y que lo que acababa de pasar no era un error. Era una elección. La mañana siguiente amanecí sola en mi cama. El lado vacío aún conservaba un leve aroma a Elías, ese rastro cálido de piel y perfume que ya me resultaba familiar, íntimo. Me levanté con el cuerpo agotado pero ligero, como si algo que llevaba años reprimido finalmente se hubiese liberado. Me duché con lentitud. El agua recorría mi espalda como si quisiera borrar los rastros de la noche anterior, pero no lo conseguía. Cada caricia, cada gemido seguía en mi piel, en mi memoria, en la forma en que ahora caminaba, hablaba, respiraba. Al salir del baño, me encontré una nota en la mesa del comedor. Fui a correr. Necesitaba pensar. Elías. No sabía si eso era una despedida, una pausa o solo una huida momentánea. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a fingir normalidad. Álvaro volvería en cuestión de horas. Tenía que poner la casa en orden, mi mente en orden o fingirlo. Elías volvió cerca del mediodía. Estaba sudado, con el cabello húmedo y los ojos distintos. Más serios. Más lejos. Me miró con una mezcla de deseo contenido y culpa resignada. Me ofreció un té sin decir palabra. Yo acepté. Nos sentamos frente a frente, pero esta vez no había juego ni tensión. Solo un silencio cargado de decisiones que no se habían dicho aún. ¿Vamos a hablar de anoche?, preguntó él al fin. No sé si deberíamos. Fue real, Teresa. No puedes fingir que no pasó. No quiero fingir. Pero tampoco quiero destruir lo que he construido. Él asintió con los labios apretados. Sabía que no le hablaba solo de Álvaro. Le hablaba de mí misma, de mi nombre, mi edad, mi miedo, mi historia. ¿Y si esto fue solo un error bonito? Dije. Yo no lo vi como error. Pero si tú necesitas pensarlo así, lo respeto. Me puse de pie insegura. Caminé hacia la ventana. Desde ahí se veían los naranjos meciéndose con el viento, la ropa colgada al sol, la vida, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí todo era distinto. Álvaro llegó esa noche. Me abrazó con naturalidad, me contó del viaje, del sushi y del clima. Yo asentía, sonreía, lo escuchaba. Pero cada palabra suya me alejaba más. Como si entre nosotros ya no hubiera lugar para lo que yo ahora sabía que existía. Elías evitó la cena. Se encerró en su cuarto. Yo lo entendí. A medianoche pasé frente a su puerta. Duré. Escuché pasos. Entonces la puerta se entreabrió. Estaba allí, con una camiseta simple y unos pantalones cortos. Sus ojos estaban rojos. No de llanto, sino de insomnio. Me miró como si esperara algo. No podemos volver a hacerlo, le dije. Lo sé. Pero... Me acerqué y lo abracé. Largo. En silencio. Su cuerpo temblaba contra el mío. No me olvides, susurró. No podría. Nos separamos. Sin beso. Sin promesa. Solo una mirada que decía todo lo que no podíamos decir. 3 días después Elías se fue. Dejando solo una nota en mi libro favorito. No siempre lo prohibido es lo malo. A veces es solo lo más vivo. Volví a mi rutina. A las clases, a los desayunos compartidos con Álvaro, a las conversaciones vacías. Pero cada vez que el viento mecía los naranjos, o que me quedaba sola con una copa de vino en la mano, lo recordaba. Y una noche, al revisar los cajones del salón, encontré algo. Una pequeña memoria USB. Al conectarla, apareció una única carpeta, lo que no se dice. Dentro había una grabación.
Una voz. Su voz. Teresa, si estás escuchando esto es porque no me atreví a decirlo en persona. No busco que dejes nada. Solo que no entierres lo que sentiste. Porque lo que pasó entre nosotros fue real. Y tú lo sabes. Apagué la grabación. Me quedé sentada en la oscuridad. Y entonces lo supe, esa historia no había terminado. Solo estaba en pausa.